era un creyente y anciano de la iglesia de Colosas. Algunos piensan que era de la Odisea, muy amigo de Pablo, quien lo llamaba amado, colaborador nuestro. Según Filipenses 1:7. Era conocido como hombre de muchas obras. Por tanto, Pablo le dice: por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En Filipenses 1:7. A él está dirigida la epístola que lleva su nombre de Filemón. Epístola a Filemón. Es universal la aceptación de que esta epístola es escrita por el apóstol Pablo. Figura en la lista del fragmento de Muratori del canon del Nuevo Testamento y era reconocido desde el siglo II después de Cristo. La crítica que se le hacía al documento estaba relacionada con su supuesta superficialidad, observándose que se trata de una carta muy personal sin el desarrollo de ningún tema doctrinal. Era una carta de Pablo a Filemón. Sin embargo, el carácter doméstico, familiar, el tono íntimo de la carta, en la cual casi siempre se usa la segunda persona en singular, esto explica la forma en que el apóstol se trataba con sus hermanos en Cristo. Esa hermandad, esa familiaridad, esa humildad, ese acercamiento, esa unidad que Pablo siempre caracterizó a Pablo en el tratamiento a sus hermanos en Cristo. Pablo, preso en Roma, predica el evangelio y se convierte Onésimo. Onésimo, más adelante veremos quién era Onésimo. Era un esclavo escapado de Filemón, pero ambos, Pablo y Onésimo, decidieron que Onésimo debía arreglar su relación personal con su antiguo amo, que era Filemón, por lo cual Pablo le envía con carta para él, para Filemón, y para los hermanos de Colosas y para los hermanos de la Odisea. Y aparece otro amigo acá, se llama Tíquico. Tíquico también lo hemos oído nombrar en las enseñanzas anteriores. Tíquico acompaña a Onésimo en el viaje de Roma a Colosas. Esta epístola fue escrita entre los años 62 y 63 después de Cristo. Timoteo aparece como coautor de la epístola. Introducción de la epístola a Filemón. Las mismas palabras introductorias de la carta dan la técnica que ésta tendrá en la totalidad, pues el apóstol se presenta humildemente sin acudir a su autoridad apostólica. Es decir, no dice yo soy el apóstol, yo soy el ministro de Dios, yo soy el alumno de Gamaliel, yo soy nada. Él dice humildemente, soy prisionero de Jesucristo. La carta también va dirigida a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, le dice a Filemón, en su casa allá en Colosas, indudablemente. Pablo va a pedir algo, pero requiere conseguirlo no por obediencia a su autoridad, sino por solidaridad y amor entre colaboradores en el evangelio. No interpone su superioridad, no interpone su autoridad, no interpone su condición de apóstol. No,
él todo lo quiere hacer a nivel de amistad, a nivel de amor, a nivel de unidad entre evangélicos, entre creyentes de la palabra y practicantes de la misma. Nótese que escribe un prisionero a un amado colaborador, a una amada hermana, a un compañero de milicia y a una iglesia. ¿Sí? A todos los trata muy familiarmente. Y luego seguimos con el buen testimonio de Filemón. El apóstol da gracias a Dios porque había tenido noticias del amado de la fe. Es decir, al fin vuelve a saber de Filemón y da gracias a Dios por eso. Este amor y esta fe eran hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Las buenas obras de Filemón le habían producido gran gozo y consolación a Pablo, según el versículo 4:7. El conocimiento de Filemón le permitían a Pablo hacer con confianza su petición. Es decir, lo conocía de tal manera que esto le permitía hablarle con confianza cuando le iba a hacer esa petición. Onésimo. Ahora sí vamos a hablar de quién era Onésimo. Onésimo. Pablo sabe que tiene autoridad para ordenar y lo dice, pero aclara que no ordena, sino que ruega. Pablo era muy discreto, Pablo era muy inteligente, Pablo era muy humilde en su trato con su gente, sino que ruega. Cuando dice, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Ya Onésimo no es solamente el esclavo, sino que ya es el hijo espiritual de Pablo. Pablo hubiera querido retenerlo, pero pensó, mejor tener el consentimiento de su amigo Filemón, que era el amo de Onésimo. Al recibirlo, Filemón debía tratar a Onésimo, óigase bien, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Ya Pablo le estaba dando a Onésimo otra categoría. Nótese el uso de la palabra como. Aquí Pablo no está negando que Onésimo seguía siendo esclavo, pero ahora debía ser tratado como hermano amado, ya no como esclavo. Y nos habla también esta carta de el garante o de la garantía que Pablo brindaba a Filemón en favor de Onésimo. Pablo promete pagar cualquier daño que hubiese causado Onésimo, pero le recuerda con dulzura a Filemón que él mismo se debía al apóstol Pablo. Es decir, Pablo le estaba diciendo, tú mismo te me debes a mí, porque yo le rogué a Dios por tu conversión, porque yo te tuve paciencia mientras te predicaba y tú te convertías, porque yo te dirigí hacia los pies de Cristo, porque yo expresa que desea recibir algún provecho de su amigo y que por eso le escribía confiando su obediencia, cuando le dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Versículos 17 al 21. Ahora vamos a hablar de la epístola a Filemón. Esta es una carta privada de intercesión por Onésimo, es decir, estaba intercediendo Pablo por Onésimo.
escrita por el apóstol Pablo, muy seguramente desde Roma, mientras se encontraba preso y enviado a Filemón. Esa carta la escribió cuando estaba preso en Roma y se la envió a Filemón. La palabra ya decíamos que se la mandó con el mismo Onésimo. Colosenses a Filemón en Colosas, según Colosenses 4 del 7 al 9. Como ya lo hemos dicho, Filemón era miembro y anciano de la iglesia de Colosas, la cual parece que se reunía en su casa, en la casa de Filemón. Versículo 2. Su benevolencia, versículo 5 al 7, y el pedido de Pablo de preparar alojamiento, 22, indican que era un hombre de ciertos medios económicos. ¿Quién? Filemón. Como Pablo no había estado nunca en Colosas, según Colosas 2:1, Filemón lo conoció posiblemente en Éfeso y no estaba muy lejos. Las dos ciudades no estaban muy lejos. De pronto, al oír hablar Filemón de Pablo, se trasladó allá a conocerlo, o en sus viajes de negocio conoció a Pablo predicando en Éfeso. Posiblemente se convirtió con el apóstol Pablo. Ahora, historia de Onésimo. Era un esclavo que había huido de Filemón y se da a entender que robó a su amo y huyó a Roma. Versículo 18, donde estuvo bajo la influencia de Pablo y se convirtió bajo la predicación de Pablo. Versículo 10, llegó a ser un discípulo de Cristo. Colosenses 4:9. Pablo quería tenerlo en Roma para que le ayudara. Versículo 13. Pero al no tener el consentimiento de Filemón, versículo 14, sintió que era su deber enviarlo a su amo. Con este motivo, el apóstol escribe esta bella carta de intercesión pidiendo a Filemón que perdone a Onésimo y le vuelva a tener confianza. Sí, ya es otro tipo. Tenle confianza. Es necesario que le tengas confianza y él es digno de esa confianza. Vamos a entrar ya en el desarrollo de la epístola. Y empezamos con la sinopsis de la epístola. Versículos del 1 al 3. Como en las demás epístolas paulinas, hallamos aquí la bendición y un saludo inicial a Filemón, a Apfia, a Afía, no a Apía, a Arquipo y a la iglesia que está en Colosa. Pablo llama a Filemón colaborador y a su hijo, posiblemente Arquipo, lo llama compañero de milicia, soldado del ejército de Cristo, lo que indica que ambos eran líderes de la iglesia. El primero en Colosas y el segundo en Laodicea. Por lo que se ve, la familia entera se había convertido hasta poder hablar de iglesia. Iglesia o centro de reunión al que acudían los demás fieles que vivían en la vecindad. El remitente es doble. Pablo, prisionero, mejor, encadenado de Cristo Jesús, esto es, por la decisión de predicar el evangelio de Cristo. Eso fue lo que llevó a Pablo a la cárcel, a la persecución, eso de predicar el evangelio de Cristo. Y Timoteo, el hermano en la fe cristiana, esto es igual al preso en cadenas. Timoteo acompañaba a Pablo cuando el apóstol escribía la carta. Parece ser que a Pablo no le gustaba escribir directamente, sino que tenía su escribiente
Y en este caso, el escribiente que lo acompañaba a escribir fue Timoteo. Versículos 4 al 7. El amor y la fe de Filemón. En estos versículos, dentro de una acción de gracias a Dios, el apóstol reconoce las cualidades cristianas de amor, de fe y buenas obras que brillan en Filemón. Versículo 4. Vemos primero la acción de gracia de Pablo, cuando dice: doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Gloria. Al decir mi Dios, el apóstol expresa siempre su íntima relación y comunión con Dios a quien quiere servir. Segunda de Timoteo 1:3. Hacer memoria, habla en Romanos 1:9. Inciso 2, versículo 5. Presenta un problema de exégesis, es decir, de interpretación de la palabra. Según aparece a primera vista, cuando dice, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, es decir, todos los creyentes. El problema está en cómo interpretar eso de la fe para con todos los santos. ¿Qué clase de fe es esta? Pero hay 3 métodos de solución. A. Es posible interpretar la fe como fidelidad. Entonces Pablo daría a entender que Filemón estaba sirviendo al Señor y a los creyentes con fidelidad. B. También es posible ver aquí un quiasma. Pero ¿qué es un quiasma? Eso sí nos suena como raro. Es una figura literaria. Quiasma. Del griego iasma, que significa forma de letra. Y del griego hi, que se refiere al cruce de términos. Y también otra acepción que tiene es figura retórica formada por 2 antítesis cuyos términos se cruzan. Ejemplo: comemos para vivir, no vivimos para comer. Gloria, aleluya. Y en este ejemplo que tenemos acá de quiasma, un quiasma es una figura de dirección en la que los miembros de un párrafo se cruzan de modo que el primer párrafo, por ejemplo, se corresponde con el cuarto y el segundo párrafo con el tercer párrafo. Tenemos aquí un ejemplo. El que ya leímos, pero vamos a repetirlo. Porque oigo de tu amor, primer párrafo. O sea, párrafo A. Párrafo B. Y la fe que tienes, párrafo C, hacia el Señor Jesús. Párrafo D. Y para con todos los santos. El primer párrafo, que es porque oigo de tu amor, se cruza con el último, que dice y para con todos los santos. Y el segundo, que dice y la fe que tienes, con el C, que dice la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Gloria. Entonces, en conclusión, A se corresponde con D y B con C. Inciso C. Hay, sin embargo, una tercera posibilidad. Esta consiste en tomar ambos, el amor y la fe,
estrechamente entretejidos en una actitud que por una parte está dirigida al Señor y por otra parte a los santos. 3. Según Bartina, un exégeta, el versículo 6 es el más oscuro de toda la carta. El versículo 6 es el más oscuro de toda la carta. Creo que se equivocan por no entender quién es el que comparte la fe. Lo que Pablo desea y por lo que ora es que los demás miembros de la comunidad cristiana compartan la fe que hay en Filemón, a fin de que de este modo el nivel de fe de toda la comunidad sea aparente en el pleno conocimiento de las ricas bendiciones que todos han recibido, y este pleno conocimiento, cuando dice, les conduzca a una confianza más honda en Cristo y a prestarle obediencia más profunda. 4. En el versículo 5, Pablo menciona el amor y la fe de Filemón para que todos ahonden en el conocimiento de las realidades sobrenaturales que hay en ellas. En el versículo 7, Pablo se refiere al amor de Filemón cuando dice que ha sido causa de gozo y consolación de todos, ya que dice el apóstol, por medio de ti, hermanos, han obtenido refrigerio las entrañas de los santos. Aleluya. Entre los hebreos, entrañas era igual a corazón. Pablo alude aquí a la generosidad de Filemón, por lo que muchos cristianos necesitados de bienes materiales se vieron aliviados por el amor práctico de Filemón. Es decir, Filemón lo socorría en lo material. Versículos del 8 al 17. La petición que hace Pablo a Filemón a favor de Onésimo, por lo cual dice en versículo 8, esto es por la generosidad que Filemón ha mostrado, cuando dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Inciso A. El apóstol afirma que toda libertad, que tiene libertad, esto es, para imponer a Filemón un mandato en Cristo, esto es, en virtud de la autoridad y de la comisión, es decir, de su autoridad como apóstol y de su comisión, porque había sido comisionado por Dios, porque apóstol es eso, ser comisionado, alguien que es enviado. Su comisión apostólica recibida del Señor, no como persona privada, sino como delegado de Cristo. Dice tener la libertad para mandarle lo que conviene. Y el B, lo que conviene que Filemón haga. No es una mera conveniencia, sino algo que a Filemón le corresponde hacer. 2. Versículo 9. El apóstol continúa diciendo que a pesar de la libertad que tiene para mandarle, según el versículo 8, no le manda, sino que le ruega, o mejor, apela a él. Y el versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Aleluya. La humildad de ruego de Pablo a Filemón se basa aquí. A, no en la autoridad de Pablo, sino en el amor de Pablo. B, no en su personalidad,
sino en su ancianidad. C, no en sus virtudes, sino en sus cadenas. Sino en sus cadenas. 3, versículos del 10 al 12. Aquí Pablo declara cuál es su apelación y concretamente en el versículo 10 y versículo 11 contiene dos razones que refuerzan su apelación y son A, la apelación es la siguiente. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis pasiones, en mis prisiones, perdón, en mis prisiones. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Oiga, ese amor con que Pablo trata al esclavo. Trátalo como a mí mismo, como si tuvieras por delante al apóstol Pablo. Aleluya. La afectuosa referencia a Onésimo en el versículo 10 es típica del cálido lazo de amor entre Pablo y sus convertidos. Lo mismo deberíamos ver, respirar y practicar hoy en las iglesias actuales entre los pastores y las ovejas. Es también un reflejo de lo que la gracia de Dios había obrado en el mismo Pablo, porque no olvidemos que Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, pero al tener ese encuentro con Cristo, al recibir la conversión, Pablo cambia totalmente de parecer, de opinión, de vida, de actuación, de pensamiento, de todo. Tiene un giro total. Este es el fariseo de antaño, Pablo, el mismo fariseo que perseguía a la iglesia. Confiando en su propia justicia, él creía que lo que hacía estaba bien. El heredero del exclusivismo judío. No se nos olvide que el judío era exclusivista. Se creía el único merecedor de los favores de Dios y por eso excluía a los que para él eran inconversos, a los que no habían conocido a Jesús. El exclusivismo judío. Y está hablando de un pagano, de un esclavo pagano, de la escoria de la sociedad romana, que era Onésimo. Y con todo, se refiere a Onésimo como su hijo. Por otra parte, el versículo 12 da a entender que el devolver a Filemón, su antiguo esclavo, Onésimo, es como si se desprendiera él mismo de lo mejor que en él hay, de su propio corazón. Gloria. Y ve las razones que refuerzan la apelación de Pablo. Son de Pablo a Filemón, son dos. Para que Filemón acoja favorablemente a Onésimo, es su hijo en la fe, versículo 10, quien engendró en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Primera de Corintios 4:15, para que lo trate como a hijo de su amigo Pablo. Y ve, antes le fue inútil, es más, le fue perjudicial, pues le robó, pero ahora, ya convertido, le será útil como lo es para el propio Pablo. Pablo deseó de pronto no haberlo regresado, pero tenía que cumplir con el deber según la ley. Versículo 11. Pablo quería recalcarle a Filemón que Onésimo significa provechoso. 4. La apelación de Pablo queda más reforzada según los versículos 13 y 14. Al enviárselo, ya que bien podía retenerlo. Y B, por los buenos servicios que, hecho ya cristiano, Onésimo le prestaría a Filemón.
5a, versículos 13 y 14. Dice el versículo 13: yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Lo primero que salta a la vista es la extrema finura y delicadeza de Pablo. Ejemplo: en ese lugar tuyo me sirviera. Modelo de cortesía y hasta de diplomacia eficaz. Parece que estuviera dando cuando pide. Y ve en la frase, en lugar de ti me sirviera, se puede advertir una indirecta fina del apóstol a Filemón, que se entiende mejor en el versículo 19. Aún tú mismo te me debes a mí. Los beneficios espirituales que Filemón había recibido de Pablo le obligaban a ser su ayudante. C. En lugar de hacer uso de sus derechos y retener a Onésimo, Pablo prefiere enviarlo a su anterior amo, Filemón. D. Lo de sí no voluntario, esto es, tu buena acción, hace referencia al obsequio que Filemón haría a Pablo. Cuando dice Pablo: si decidiese devolver a Onésimo para que éste sirviera a Pablo, prisionero en esos momentos. B, versículos 15 al 17. Aún quedan a Pablo razones para que Filemón acoja favorablemente a Onésimo. Versículos 15, 16 y 17. Cuando dice versículo 15: porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le para siempre. Mañana hago la 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, como hermano, ámales mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Cuando dice tanto en la carne, se refiere a lo social y lo humano. Y cuando dice como en el Señor, esto es a nivel cristiano, a nivel espiritual, donde ambos, amo y criado, comparten los mismos bienes espirituales, las mismas bendiciones celestiales, una misma fe, un mismo Dios. Y lo primero, de nuevo la confianza, y cortesía cristiana del apóstol, pues no dice que Onésimo se escapó, sino que quiso apartarse, se apartó. B, con que quizás, versículo 15, el apóstol expresa su fe en los misteriosos designios de la divina providencia. Como queriendo afirmar que Onésimo había estado en manos de Dios cuando pensaba escapar para siempre de su amo. Dicho de otra manera, ya Onésimo estaba predestinado por Dios a ser un servidor
en el gobierno de Dios. Ya estaba predestinado por Dios para ser un siervo suyo y colaborador del evangelio. Dios había determinado que fuese al contrario. Escaparía por breve tiempo a fin de quedar a perpetuidad con su amo. Es decir, se escapó por un rato, se convirtió y ya convertido vino a quedar a perpetuidad con su amo trabajándole a Dios. C. Pablo no dice que Filemón no recuperaría a Onésimo, al esclavo, sino que más que como esclavo lo iba a recuperar como hermano amado. No es una emancipación legal para Onésimo, sino una emancipación práctica a causa del cambio de actitud de Filemón hacia su esclavo, quien ahora también era hermano en Cristo. D. Al llamar a Filemón copartícipe, el apóstol da a entender que Filemón compartía con Pablo tanto las bendiciones como las labores del evangelio y por eso debía recibir a Onésimo como copartícipe de esas bendiciones y de esa labor del mismo modo que había de acoger a Pablo. Versículo 17. Versículos del 18 al 21. ...28 al 21... versículo 18... y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo a Filemón en la carta. Y el versículo 19 dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es decir, ya está pago el favor hace rato. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. En estos versículos hallamos la garantía que Pablo da a Filemón con respecto a los perjuicios que le hubiera causado Onésimo. Al pedir misericordia por Onésimo, el apóstol no olvida que Filemón sufrió perjuicio por la deslealtad de su esclavo, quien se había fugado después de robarle. Versículo 18, lo que le pide: si te debe, cárgalo a mi cuenta. El citado verbo cargar se empleaba en sentido técnico comercial en esos tiempos. No pensemos que por eso es que el apóstol llevaba una especie de cuenta corriente con Filemón, no, ni que tenía allá un crédito abierto con Filemón, no, señor. Lo que con eso quiere significar, en el versículo 19, yo, Pablo, lo escribí de mi mano, no dice lo estoy escribiendo. Recordemos que Pablo no escribía sus cartas él directamente, usaba un escribiente. Así vemos en los versículos 17 al 19 una bella ilustración de cómo nuestro pecado es imputado a Cristo, con lo que Dios nos recibe en el mérito de su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. Es decir, Él pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todas nuestras iniquidades. Él pagó el precio por nosotros. La segunda parte del versículo 19 merece especial consideración.
Literalmente dice, pero no decirte, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Se sabe que quien devolvía un esclavo tenía una recompensa bastante alta, según la costumbre y según las leyes de ese tiempo. Es posible que Pablo aluda a esta deuda material que Filemón tendría para con él pendiente por devolverle a Onésimo. El saldo entre la deuda de Onésimo y la recompensa a Pablo estaría a favor de Pablo. Aparte de esta posible interpretación, está el hecho potente en el contexto de que Filemón había sido convertido mediante el ministerio de Pablo. Ya dijimos según el versículo 13. El versículo 20 es otro ejemplo, nada menos que la finura, la cortesía, la ternura y la santa diplomacia del apóstol. 3 detalles más para examinar. El apóstol continúa con la idea del versículo 19, cuando dice, aún tú mismo te me debes también, para decirle a Filemón que no es justo que le cobre nada ni a él ni a Onésimo. Pero si es justo que Pablo, por ser instrumento de Dios en la conversión de Filemón y devolviéndole el esclavo, pueda sacar algún provecho de eso. Pero solo es una razón más para que escoja a Onésimo favorablemente. Es decir, no le está cobrando, le está dando a entender que así como Pablo se está portando bien con él al devolverle a Onésimo, así él debe también portarse bien con Onésimo al recibirlo muy cordialmente, ya no como esclavo, como le dice antes, ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Ve, el segundo detalle de ese versículo, Onésimo provechoso, significa provechoso. Se advierte que el apóstol no pierde ninguna oportunidad para dar a entender el provecho que Filemón obtendría con la devolución de Onésimo, por lo que Pablo puede a su vez demandar algún provecho. Por eso le dice, conforta mi corazón, no le pide nada físico, le pide siempre que actúe conforme a la voluntad de Dios, conforme a la justicia de Dios. Dicho de otra manera, que obtenga yo de ti este beneficio de ti en el Señor, y serás para mí provechoso más que para el mismo provechoso Onésimo. ¿Por qué le dice provechoso Onésimo? Porque Onésimo significa provechoso, significa útil. El tercer detalle es el nuevo nivel al que coloca Pablo su petición cuando dice, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Tanto el beneficio que Pablo pide a Filemón por haberle devuelto a su antiguo esclavo, como el refrigerio que por ello puede a su vez proporcionar a Filemón a Pablo, han de ser en el Señor, es decir, en la esfera de la fe cristiana. Repito, Pablo no está pidiendo nada físico, Pablo no está pidiendo plata, Pablo no está pidiendo que le devuelva, que le dé a cambio de ello más nada, sino que ore por él ante el Señor, que se porte bien en el trabajo al Señor, que sea fiel en la obra de Dios. No hay intereses materiales, nos movemos en el área de lo sobrenatural. ¿Cómo podrá negarse Filemón a dar ese refrigerio? Versículo 21. El apóstol está confiando en que Filemón accederá a su ruego, sabiendo que harás, cuando le dice, sabiendo que harás más de lo que te digo. Es una obediencia, no al imperio, sino a las razones. En todo caso,
lo que importaba era la nueva relación entre el amo y el siervo, fundada en la fe y en el amor en el Señor. Ya Pablo no los está relacionando, no los está tratando de reconciliar como amo y como esclavo, sino que los está tratando para que ellos entiendan, tomen conciencia de que ahora son hermanos en Cristo y de que ahora ambos le sirven a Cristo. Aleluya. Ambos deben trabajar por el reino de Dios. Versículos 22 al 25. No teniendo más que pedir por Onésimo, hace un ruego más por sí mismo. Primero, la petición es la siguiente: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, os regalado. Al decir esto, el apóstol no piensa en sí como objeto de regalo, como si él mismo se estuviera poniendo valor o precio, sino que Dios podía regalarle tanto a Pablo como a los que por él oraban en la familia de Filemón y en la iglesia en su casa. Segundo, los que justamente con Pablo saludan a Filemón son Epafras, quien cuando era un líder en la iglesia de Colosas, Colosenses 1:7, se hallaba entonces en Roma, Colosenses 4:12. Quizás se quedó como prisionero voluntario. Aleluya. En Cristo Jesús significa por la causa del Mesías Jesús de Nazaret. A los saludos de Epafras se unen, versículo 24, los de Marco, Aristarco, Demas, Colosenses 4:14. Antes de que abandonase al apóstol, segunda de Timoteo 4:10, y Lucas, el médico autor humano del evangelio que lleva su nombre, y de Hechos de los Apóstoles, Pablo los llama mis colaboradores. La bendición final es exactamente la misma de Gálatas 6:18, excepto el hermano, que en Gálatas 6:18 va en cabeza de la bendición. El amén que aparece en nuestras versiones no figura en los manuscritos más importantes. Y tenemos también la despedida. El apóstol espera ver pronto a Filemón, pues sabe que están orando por él en toda la epístola, que es muy corta. Pablo sabe que están orando por él, perdón. En toda la epístola, que es muy corta, Pablo ha mencionado sus prisiones más o unas 4 veces. Ahora, al término, lo hace por quinta vez cuando envía los saludos de Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Versículos 22 y 23. Pero hay también algunas lecciones espirituales del ejemplo de Pablo. Primero, la importancia del interés por los infortunados. Pablo no deja de lado a los infortunados, y es por eso que se toma el trabajo de interceder por Onésimo de todas las formas como lo hemos visto en esta epístola, ante Filemón y ante Dios, y capacitándolo para que no sea ya más un esclavo secular, sino que sea un esclavo espiritual de la obra de Dios. Y segundo, el deber de los creyentes de obedecer la ley. Pablo da aquí un ejemplo clásico de lo que es la obediencia a la ley. Onésimo, cuando entiende y
actúa en el sentido de que Onésimo tiene que regresar a su amo Filemón. Pablo cumple esa parte de la ley y Pablo lo resalta y Pablo entiende y Pablo les hace tomar conciencia de el por qué Onésimo actuó de esa manera. No fue la intención de Onésimo, fue la intención de Dios de hacerlo un ministro suyo para que fuera a Colosas a servirle a él en compañía de su antiguo amo. Y tercero, la hermandad cristiana que Pablo, en la que Pablo nos insiste aquí en esta epístola. Esa hermandad cristiana, esa categoría de cristianos, esa categoría de hermanos, esa categoría de unidos en la fe y por la fe alrededor de Cristo, eso borra todas las distinciones sociales y de clase. Es así como vemos que ya Pablo no era el ministro, ni el apóstol, ni el hermano Pablo, ni el apóstol. Ahora era el hermano Pablo, estaba al mismo nivel de los demás. Y ya Filemón no era el amo, ya no era el dueño de Onésimo, ahora él era el hermano Filemón. Y ya Onésimo no era el esclavo, el ladrón, el fugitivo, ahora era el hermano Onésimo. Cuando estamos en Cristo, somos diferentes, dice la palabra, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, de tal manera que todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios, como servidores en el reino de Dios, como benefactores del amor de Dios. Aleluya. Por tanto, podemos decir que esta carta, como lo dijimos, podemos repetirlo como lo dijimos anteriormente, no era un dechado de análisis doctrinal, era sencilla y llanamente una carta particular, pero una carta particular que acude al amor de Dios, acude a la misericordia de Dios, acude a las bendiciones de Dios para hacerle entender a la gente que cuando nos decidimos por Dios, somos diferentes y que tenemos que ser emuladores de Cristo, tenemos que ser imágenes de Cristo. Por tanto, dice la palabra que cuando el diablo nos mira a nosotros, no debe ver en nosotros nuestro rostro, sino el rostro de Cristo. Y por eso es que debe huir. Por eso dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta es una carta que nos debe enseñar mucho a nosotros sobre la humildad, sobre el amor, sobre la misericordia, sobre lo que sabemos que significamos para Dios, lo que sabemos que Cristo espera de nosotros, lo que sabemos que el Espíritu Santo nos está guiando a ser esos miembros de la iglesia que Cristo quiere ver en nosotros y que por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy fuéramos salvos, pero también para que tuviéramos la promesa de la vida eterna. Gracias, mis hermanos, y con esto terminamos esta enseñanza sobre la epístola de Filemón, la cual espero les haya quedado, si no del todo, bastante, pero bastante clara, porque no es nada difícil entender esta epístola. No es, como le decía, un compendio doctrinal, sino algo muy común de la vida del cristiano. Gracias, mis hermanos, y hasta una nueva oportunidad. Si alguien tiene un comentario, se lo escuchamos.
cómo le pareció la enseñanza, cómo le pareció la explicación de la gran mayoría de los versículos que pudimos analizar. Claro, pastor. Muchas gracias. Excelente, Ramón. Excelente. Muy buena exposición. Gracias, hermana Tere. Gracias, hermana Rocío. Dios me los bendiga a todos y Dios me los guarde siempre, dispuestos a oír y a aprender de su palabra.